Capítulo 10, verso 1 de Primera de Corintios dice: No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, que todos en unión con Moshe fueron inmersos en la nube y en el mar, ¿verdad? Lo que dirían bautizados. Entonces aquí Pablo se está de una vez mencionando cómo en el Éxodo sucedieron un montón de eventos que la gente los ve como, señales, milagros que pasaron, pero sin una importancia profética, sin relevancia espiritual verdadera. Y aquí Pablo se está explicando la relevancia de cada uno de esos eventos, la conexión con lo que después vendría, y por ende mostrando que ya había un reflejo, una sombra en la escritura, en la Torá. Entonces, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, que todos en unión con Moshe fueron inmersos en la nube y en el mar. O sea, el bautizo que recibió Yahushua y los demás en agua con Juan el Bautista, lo recibieron el pueblo, lo recibió estando en el desierto, en medio de la nube, porque la nube es de agua. Si uno está en medio de una nube, está en medio de agua. Igual cuando pasaron por el mar, por más que se separó el mar, se metieron en el mar, estuvieron cubiertos de agua. Dice: todos comieron el mismo alimento espiritual, refiriéndose al maná, y todos bebieron la misma bebida espiritual, refiriéndose al pozo de Miriam y la piedra que golpeó Moshe para que saliera agua como un río para todos los que tenían sed. Dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esto es sorprendente, también se habla en la tradición de esto. Vendría siendo el pozo de Miriam, como dice aquí, es que se dice que el pozo de Miriam los seguía, a donde fuera que ellos estuvieran, digamos, el campamento se movía y ahí venía el pozo. Ahora, obviamente una posibilidad de eso es que cuando llegaban a algún lugar, abrían un hueco y ahí mismo estaba pasando ese mismo pozo, ¿verdad? Digamos que haya un río subterráneo haciendo un círculo debajo del desierto por el que anduvo el pueblo, y el Padre los llevaba por ese mismo círculo, y donde hacían un hueco, ahí había agua, hacían un hueco, ahí había agua. Es una forma de interpretar el hecho de que el pozo de Miriam los seguía, ¿verdad? Uno se lo imaginaría como el hueco yendo así por la tierra, lo cual es un poco más difícil. Pero aquí está hablando de la roca que los seguía, y esa es la roca que golpeó Moshe. Aquí vamos a ver, hay unos comentarios. Dice: Pablo cita el ejemplo de los israelitas del tiempo del Éxodo, quienes, a pesar de haber sido los beneficiarios de las grandes acciones de Yahweh, no le correspondieron con una conducta que le fuera agradable. Estar bajo la nube y pasar por el Mar Rojo se presentan como una especie de bautismo que unía a los israelitas con Moshe, del mismo modo que el creyente expresa su unión con Mashiach en el bautismo. Ponen aquí: el agua de la roca se compara con el vino de la cena del soberano. Y dice después: una tradición yahudí de los tiempos del nuevo pacto indicaba que la roca de Éxodo 17:6 y la de Números 28 era la misma, y sostenían que esta roca seguía a los israelitas en sus viajes por el desierto. Ahora, si aquí lo dice Pablo, si Yahweh lo permitió para el nuevo pacto, entonces es una realidad, no era solo una tradición. Si era tradición, era por algo, y aquí Pablo ya la dejó escrita. Entonces imagínense qué sorprendente, viajar y viajar y viajar y volver a ver, está la piedra. Pero solo se menciona 2 veces, como lo acabo de ver acá: al inicio de los 40 años y al final de los 40 años. Al inicio la golpea, al final Yahweh le dice que le hable y la golpea, y eso representa los 2 sacrificios. O sea, Yahushua básicamente tenía que venir a morir, por eso le dijo: golpee la piedra. Después Moshe, Yahweh le dice: háblele, y Moshe la golpea. Entonces le tocó a Moshe morir, y por eso el último tiene que morir también al final de los 40 jubileos, así como Moshe golpeó la piedra al final de los 40 años.
Entonces dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Mashiach. Entonces vean cómo aquí Pablo se está explicando cómo se debe leer la escritura. Incluso las historias que se dieron, o sea, el aspecto histórico, el hecho de que anduvieron por el desierto es una realidad, el hecho de que salió agua de la roca es una realidad, pero Yahweh llevó a cabo esa realidad para que funcionara como un paralelo profético, para que funcionara como un reflejo de algo más elevado que sucedería después. Entonces Yahweh sacó agua de la roca para que funcionara como una metáfora de que vendría la roca fuerte Yahushua y nos daría el agua de vida. Él sería el agua de vida. Entonces aquí Pablo lo está explicando y repito, este es un capítulo importante porque aquí Pablo en pocas palabras nos está diciendo cómo interpretar la escritura. No quedarse solo en, uy, una piedra, salió agua, sino eso era un ejemplo que Yahweh estaba dando hace años de que vendría el Mesías y se convertiría en la piedra que da agua. Entonces, esa roca era Mashiach, pero de la mayoría de ellos no se agradó Yahweh, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. De la mayoría de ellos, o sea, de los muchos, no se complació Yahweh, por eso murieron en la apostasía, representada por el desierto. Entonces por eso los muchos que han muerto en los últimos 2000 años y principalmente los muchos que van a morir por rechazar la doctrina de los dos testigos, porque en cierta forma los de los últimos 2000 años tienen excusa de que no recibieron la revelación del nombre o de los dos testigos. Pero de la mayoría de ellos no se complació Yahweh, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Y entonces, igualmente todo lo que está escrito, incluso lo de los apóstoles del nuevo pacto, quedó como ejemplo para nosotros. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, para no codiciar el mundo, como ellos decían, devolvámonos a Egipto, para no codiciar las cebollas, los ajos, los cebollinos, etcétera. Recuerdan lo que leímos hace poco. Para no codiciar la carne, ¿verdad? Lo que la carne quiere, codornices, como cuando pidieron codornices porque no querían el maná. Para no enviar espías, ¿verdad? Obviamente lo que eso representaría, el creerle a los falsos pastores, falsos predicadores, falsos profetas. Entonces dice, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esto aparece en Éxodo 32:6, que es cuando adoraron el becerro de oro. Entonces vean cómo Pablo, al inicio de los 2000 años que han pasado desde que Yahushua se fue, anunció: no caigan en el pecado del becerro de oro. Y ese es el pecado en el que cayó la iglesia con la apostasía, haciendo una imagen y un nombre que no era, adorando el nombre Jesús y la imagen de Jesús que no tiene nada que ver con Yahushua, por ende es el becerro de oro. Así como reemplazaron los israelitas en el desierto a Moshe por un becerro de oro, reemplazaron a Yahushua por la imagen de Jesús y su nombre. Entonces aquí Pablo ya estaba avisando y nos está diciendo, todo eso quedó como ejemplos para nosotros. Por eso es que ahora podemos utilizar toda la historia del antiguo pacto para entender lo que ha pasado los últimos 2000 años. 2000 años son 40 jubileos. Los 40 jubileos de los 2000 años fueron representados por los 40 años en el desierto. Y en el inicio de esos 40 años fue cuando adoraron el becerro de oro. Cayeron en idolatría. Se sentó el pueblo a comer y a beber. Y vean eso también, se sentó a comer y a beber. O sea, por decirlo así, se despreocupó, se desentendió de lo espiritual para entrar en lo carnal. Y también Yahushua dijo, la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento.
Aquí dice, se sentaron a comer y beber. Y se levantó a jugar. ¿Verdad? Obviamente se refiere, se levantaron a caer en error, en vicios, en pecado. Dice el verso 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Cayeron en un día 23,000, que es lo que aparece en Números 25. Que lo vamos a leer relativamente pronto, pero voy a ver aquí rápidamente, son varios versos en realidad, entonces no lo voy a leer todo, pero en Números 25 dice, Israel estaba en Sittim cuando el pueblo empezó a prostituirse con las hijas de Moab. Moab quiere decir de su padre. Eso representa a Satanás, como cuando Yahushua le dijo a los fariseos, ustedes son de su padre Satanás, que sería como decir, ustedes son Moab Satanás. Y esto, ¿verdad? Prostituirse con las hijas de Moab sería como el pueblo metiéndose en la apostasía, prostituyéndose con la gran ramera, las doctrinas del falso Mesías, las doctrinas del falso Elohim. Dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus Elohim. Entonces vean la conexión, la mujer tristemente, como el hombre fácilmente se deja llevar por la mujer, facilito, el enemigo utiliza a la mujer para llevárselo a la idolatría. Entonces los hombres se metían con estas mujeres y cuando los veían ya estaban con los ídolos, con el rosario. Dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus Elohim. El pueblo comió y se inclinó a sus Elohim. Así, vean, comió y se inclinó a sus Elohim, que sería como cuando Adán comió porque Eva le dio y se inclinó al falso Elohim, al desobedecer. Así acudió el pueblo a Baal Peor, al peor señor. Verá, ¿qué quiere decir? Vamos a ver si aquí lo ponen. Creo que no. Baal Peor era el dios de la fertilidad de aquel lugar. La amonestación en Deuteronomio 7, 1 al 6, que prohíbe contraer matrimonio con mujeres paganas para no corromper la fe de Israel. Y dice, donde se culpa a Balaam por este pecado del pueblo. En Números 31 se culpa por esto porque Balaam no pudo maldecir al pueblo. Entonces, como vio que no podía maldecir al pueblo porque lo había contratado Balac, el rey de Moab, entonces Bilam le dijo a Balac, lo que usted puede hacer es hacer que caigan en pecado, denles mujeres, y una vez que ellos caigan en pecado van a quedar vulnerables y su mismo poderoso los va a castigar. Entonces, si usted quiere destruir al pueblo, haga lo que peque, porque esa es la única forma de hacerles daño. Entonces nosotros debemos alejarnos del pecado para que el enemigo no tenga ningún derecho de hacernos daño. Entonces así acudió el pueblo a Baal, que quiere decir el Señor. Y vean cómo dice, o sea, imagínense todo lo que llevo hasta el momento. El pueblo empezó a prostituirse, meterse con la doctrina de la gran ramera, con la hija de Moab, doctrinas del falso Elohim, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus Elohim, a las iglesias, a la misa. El pueblo comió y se inclinó a sus Elohim. Comieron la Pascua, comieron de los sacrificios y se inclinaron al falso Elohim. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Yahweh dijo a Moshe, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Yahweh a plena luz del día. Recuerdan qué es lo que le va a pasar a los muchos que no se pongan la marca de la bestia. Les van a cortar la cabeza. Vean cómo lo está mencionando ahí. Se prostituyeron con las de Moab, adoraron sus ídolos, buscaron al Señor y Yahweh dijo, córteles la cabeza. Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante, bueno, no dice corte la cabeza, ahórcalos, similar, ¿verdad? Sepáreles la cabeza. Ante Yahweh a plena luz del día, para que el ardor de la ira de Yahweh se aparte de Israel. Y vea cómo es a plena luz del día, porque el sol es el que acusa, como Lucifer. Entonces, mientras el sol esté, mátelos para que ya se dé el perdón para el pueblo. Moshe dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Qué duro, ¿usted se imagina? Por ejemplo, mucha gente está hablando de los zombies, ¿verdad? Digamos que alguien, de las cosas que están inyectando, conviertan a esas personas, como algunos creen, en algo similar a lo que se ha visto por tele como zombies. Y como dice, o sea, mi punto es, vean esto, imagínense que el líder le llegara y le dijera, mate a los de su familia que aceptaron a la bestia, que
se dejaron llevar por la mentira. Obviamente, ¿verdad? Yahweh no nos pone en esa situación, porque ahora nuestra guerra es espiritual, aquí era física todavía, la nuestra es espiritual. Pero qué sorprendente, o sea, ponerse en ese momento, en esos zapatos, sandalias. Matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Uno de los hijos de Israel llegó trayendo una madianita a donde estaban sus hermanos, ante los ojos de Moshe y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras ellos lloraban a la puerta del Mishkan de reunión. Al ver esto, Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del Cohen Aharón, Pinjas, Fines, se dice en el judaísmo que fue la primera encarnación de Eliyahu. Dice, hijo del Cohen Aharón, se levantó de en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano, entró tras aquel hombre de Israel a la tienda y los traspasó a ambos por el vientre, al varón de Israel y a la mujer, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Los que murieron a causa de aquella plaga fueron 24,000. Ajá, sí, el hombre enfrente de todos se puso a tener relaciones sexuales, descarado, y Pinjas se levantó, agarró una lanza y los traspasó mientras estaban teniendo relaciones a los dos, y así se calmó la ira. Entonces decía, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 24,000, según una interpretación 23,000 según la Septuaginta. Ni tentemos al soberano como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Así es que usted había seguido con Corintios. Y perecieron por las serpientes, que esa es la historia que aparece en Números 21, 5 y 6, que eso fue cuando una vez más empezaron a murmurar. Entonces Yahweh envió serpientes que con sus bocas les ponían el veneno. Entonces ya empezaron a pedir perdón. Entonces Yahweh le dijo a Moshe que hiciera una serpiente en un asta, la levantara ante el pueblo. Si el pueblo veía y creía en Yahweh, se iba a sanar. Tristemente después Israel agarró esa serpiente y la hizo un ídolo. Vino Ezequías y la destruyó, y la gente lo criticaba por haber destruido al ídolo como si fuera el verdadero Elohim. Y como sabemos, esa serpiente en el desierto fue una representación de Yahushua. Por eso Yahushua dijo, así como fue levantada la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Entonces dice, ni tentemos al soberano como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano del destructor. Perecieron por mano del destructor. Eso en Números 16, eso sí lo voy a leer rápidamente. Dice aquí el 41, al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Yahweh. Aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moshe y Aarón, miraron hacia el Mishkan de reunión y vieron que la nube lo había cubierto y apareció la estima de Yahweh. Entonces fueron Moshe y Aarón delante del Mishkan de reunión y Yahweh dijo a Moshe, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Ellos se postraron sobre sus rostros y Moshe dijo a Aarón, toma el incensario, pon en él fuego del altar y echa el incienso. Vete enseguida donde está la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Yahweh y la mortandad ha comenzado. Entonces empezó a mover el espíritu de destrucción del destructor y empezó a matarlos uno por uno. Empezaron a caer como en fila, como dominó, hasta que llegó a Aarón con el incienso quemando y lo puso en medio de la fila de dominó, y donde puso el incienso cortó con el espíritu de destrucción. O sea, el espíritu del destructor no pudo pasar de la nube de incienso que puso a Aarón, entonces no pudo seguir destruyendo. Eso es interesante por varias razones. Entre esas, ¿verdad? El incienso era un humo que parece ser que bloqueaba la presencia del destructor. Dice, Aarón tomó el incensario como Moshe dijo y corrió en medio de la congregación. La mortandad había comenzado ya en el pueblo. Puso el incienso e hizo expiación por el pueblo. Luego se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin contar los muertos por la rebelión de Coreaj. Después, cuando la mortandad había cesado, volvió a Aarón con Moshe a la puerta del Mishkan de reunión. Entonces fueron muchas veces las que tentaron y las estamos por ver en Números aún en Shabbat. Entonces, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano del destructor.
En ese momento ellos murmuraron diciendo: Moshe y Aarón, ustedes mataron a la congregación de Israel, cuando fue Yahweh el que abrió la tierra y se los tragó. Pero le echan la culpa a Moshe y Aarón, cuando la culpa era de Coré o Coreaj, por haberse rebelado ante el mandato de Yahweh de que Aarón era el sumo sacerdote y punto. Él quería ser el sacerdote. Moshe dijo: ok, vamos a ver a quién Yahweh escoge, y la tierra se tragó a Coreaj, que va a ser uno. Entonces dice, volviendo a Corintios 11, todas estas cosas, ¿verdad? 10:11, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo. Todo evento histórico sí sucedió, pero Yahweh lo hizo para que quedara como ejemplo para nosotros. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, ¿verdad? Para que nosotros nos pongamos vivos y no caigamos en lo mismo. O sea, Yahweh permitió que el pueblo fuera así de terco para que nosotros entendiésemos el mensaje. Nada deja ser así. Debemos confiar, debemos creer. Cuando confiaban, les iba súper bien. Cuando dejaban de confiar, de ahí llegaba todo. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, que vivimos en estos tiempos finales. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque toda esa gente se ponía a murmurar porque se sentía muy firme. Y, digamos, sentían que tenían la razón. Cuando uno tiene la razón, está firme. Nadie lo mueve donde está. Yo tengo la razón, me vale lo que usted diga. Ellos pensaban estar firmes y por eso se atrevían a murmurar. Se atrevían a criticar, se atrevían a quejarse, porque consideraban que merecían más. Como mucha gente de hoy en día: yo soy bueno, yo merezco ir al cielo, yo merezco esto, yo me merecía tal cosa, etcétera, etcétera. Pero nunca mencionan lo negativo que merecen. Y cuando, como siempre digo, ¿verdad? Cuando algo malo les pasa, ay, yo no me merecía esto. Cuando algo bueno les pasa, yo me lo merecía. Y como sabemos, merecemos castigo. Yahweh nos perdonó, bendito sea, y nos da bendiciones por pura bondad. Entonces dice: todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces nosotros no podemos andar diciendo: estoy muy firme, estoy muy así, muy esa. Tengamos cuidado, más bien constantemente viéndonos a nosotros mismos, a ver si estamos fallando en algo, si estamos desviándonos, si estamos dudando, etc. Así como Pablo se está hablando del Éxodo, esto quedó para nosotros. Ahora, bendito Yahweh, tengo el placer de decir: lo que Pablo se escribió, lo escribió para nosotros. Por eso dijo en el tiempo final, 2000 años atrás. Es para nosotros, que estamos en el final del final. Él apenas estaba en el principio del final. Entonces dice que vivimos en estos tiempos finales. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No, oigan, este verso también es importantísimo. Todo aquel que esté pasando por prueba, por aflicción, por tribulación, y el que no, que lo grabe para cuando pase. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Yahweh, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla. Entonces, esto quita toda excusa que uno pueda poner ante la prueba o la tentación. Cuando uno cae, cayó porque se dejó llevar. Porque en todo momento, primero que todo, Yahweh no permite que uno sea tentado más allá de lo que puede soportar. Y por otro lado, siempre pone una salida para que uno no caiga, para que se pueda salir. La tangente. Entonces, nunca deja pasar por algo que no podamos soportar. Siempre va a poner una salida. Entonces, por más que uno diga: es que ya no aguanto. Sí, se aguanta. Por eso está pasando. No le va a dejar Yahweh pasar por algo que usted no pueda aguantar. Y por otro lado, cuando esté la tentación, en vez de caer, de dejarse ir en la caída, fíjese dónde está la salida.
usted decir, ok, Yahweh me va a poner una salida en cualquier momento de esta tentación. En cualquier momento me pone la salida. Apenas ve la salida, sale corriendo. Entonces siempre va a haber una salida ante toda tentación. Hay que poner atención a la salida, no a la tentación. Entonces, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. ¿Verdad? Como mucha gente dice, es que no hay nada más feo. Es que yo sí soy salado. Es que solo a mí. Mentira. Eso es mentira de Satanás para que se sienta solo y se sienta especial aún en la tragedia. ¿Verdad? Porque hay gente que le gusta eso. Es como, sí, yo estoy que peor he pasado. A usted no le ha pasado lo que a mí me ha pasado. Y es solo para, repito, sentirse superior en que yo he pasado más dolor que usted. Como eso que hacen muchos hombres, de esta cicatriz. Ah, no, usted espera para que vea la que tengo aquí. Y esta en Vietnam, esta en Afganistán, esta cortando zacate. Y es parte de... no, también, ¿verdad? Ha sucedido y muchas veces también hasta en la congregación después del estudio, que se empiezan a contar historias. A mí me pasó tal cosa. Y yo, no, hombre, algo me pasó a mí. Yo me caí 3 veces más que usted. Y es todo, ¿verdad? Es como, yo he pasado más dolor, yo sí soy más grande, fuerte. Entonces, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Entonces, si usted siente que la prueba es demasiado fuerte, alégrese, porque quiere decir que Yahweh piensa que usted es demasiado fuerte. Porque usted puede. ¿Sí me explico? Entonces, si la prueba es muy dura, bendito Yahweh, eso quiere decir que yo soy bien fuerte. Entonces, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Yahweh, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir. Eso sería injusto. Entonces, solo va a dejar a Satanás probarnos hasta el punto en que nosotros podamos resistir esa prueba. Y dice, si no quedará también, además de la resistencia que nos da también, juntamente con la prueba, la salida, para que podáis soportarla. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Cuando vea la salida, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Oigan, la copa de bendición que bendecimos, ¿verdad? La de Pesaj con el vino, ¿no es la comunión de la sangre de Mashiach? El lejem que partimos, el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Mashiach? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, que es Mashiach. Por eso Mashiach agarró un mismo pan y lo partió y lo dio a los hermanos. Dijo, esta es mi carne que es partida por ustedes. Entonces lo partió y lo entregó y todos comieron del mismo. Cuando nosotros comemos es un símbolo de que estamos creyendo en Mashiach y estamos comiendo del mismo ungido del cual comieron los discípulos. Entonces, interesante que menciona aquí, huid de la idolatría después de haber dicho la prueba, la tentación, pone la salida. Es sorprendente, la idolatría llega a ser una tentación para la gente, dependiendo de la religión, de la crianza y todo. Unos idolatran el dinero, otros idolatran su pareja, otros idolatran su hijo, otros idolatran su trabajo, otros idolatran el rosario, otros idolatran el crucifijo. Pero el corazón siempre está buscando llenar el espacio que le pertenece a Yahweh con algo más. La parte engañosa del corazón, ¿verdad? La inclinación al mal. Siempre está buscando llenar ese espacio que solo le pertenece a Yahweh con ídolos. Y depende de la persona lo que vaya a poner en ese lugar que le pertenece a Yahweh. Por eso dice, amados míos, huid de la idolatría. Cuando Yahweh le dé la salida, el entendimiento de que esa X cosa lo tiene como un ídolo, salga de ahí, o sea, quítelo de ahí, quítelo de ese lugar, salga corriendo de la iglesia católica, salga corriendo de ese pensamiento que le hace idolatrar. Entonces dice, como a sensatos os hablo, o sea, les hablo como a gente que entiende, no les hablo como a tontitos, les hablo como a sensatos. Dice, juzgad vosotros lo que digo.
La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Mashiach. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Mashiach. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Oigan esto. Mirad a Israel según la carne. O sea, Israel genético, Israel literal. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que aquello que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Yahweh. Vean qué particular que empezó hablando de los Yahudim de carne y sus sacrificios. Y después pregunta a quién están sacrificando. Y menciona que los gentiles sacrifican a demonios. El libro de Amós y el libro de Hebreos nos revelan que los judíos sacrificaban a ángeles. Y por eso menciona a Israel según la carne, los que se mantienen con los que rechazaron a Mashiach, que son de la carne en ese tiempo, que se mantuvieron con los sacrificios de animales. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Obviamente el ídolo no es nada. Y el problema del sacrificio al ídolo es la fe que se está poniendo en el ídolo. Porque se podría decir que eso que se está sacrificando tampoco es nada. Porque Yahweh todo lo hizo y todo lo puede convertir en nada nuevamente. Antes digo que aquello que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Entonces son los demonios los que engañan a las personas para que las personas les hagan sacrificio. Derramen vino, maten un animal, una gallina, de la paz, todas esas cosas. Entonces, antes digo que aquello que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Yahweh. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces por eso no debemos sacrificar cosas. Como dice Hebreos 13:15, debemos dar sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hacer el bien y ayuda mutua. Esos son los 3 sacrificios que Yahweh nos manda en Hebreos, que debemos hacer nosotros. Aquí está hablando de sacrificios literales, no espirituales. No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. 21, oigan. No podéis beber la copa de Yahweh y la copa de los demonios. No podéis beber la copa de Yahweh y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del soberano y de la mesa de los demonios. Lo que hablábamos ahora de lo que llaman la Pascua, ¿verdad? En el catolicismo, que toman una copa de oro con el vino de la fornicación de la gran ramera. Toman el vino y les dan la hostia, que es un círculo amarillo porque representa el sol. Y por eso la copa está llena con abominaciones de toda la idolatría de la gran ramera. No se dan cuenta que cuando están haciendo eso están idolatrando al sol y a los demás ídolos que tienen ahí, mientras piensan tristemente que están tomando la cena del soberano. Entonces, no podéis beber la copa del soberano y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del soberano y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos a Yahweh? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Obviamente no, es una pregunta retórica. Entonces, ¿cómo se nos ocurre provocar a celos a Yahweh? Como decir, sí, Yahweh, yo sé que usted me quiere, pero voy a ir con el ídolo. Sí, yo sé, Yahweh, que usted me hizo un pacto y murió por mí, pero voy a ir a adorar a esto y otro demonio. Como si nos pudiéramos defender de los celos de Yahweh cuando se venga enojado contra nosotros por hacer eso. Entonces, si no podemos, si no somos más poderosos que Él, ¿cómo no nos vamos a sujetar a Él? Si Él murió por nosotros, hizo pacto para casarse con nosotros, ¿cómo vamos a irrespetarlo y tratar de provocarle celos yendo hacia la falsedad? ¿O provocaremos a celos a Yahweh? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Y esto aquí de la mesa, ¿verdad? Claramente se conecta con Isaías 65. Isaías 65:11. Pero vosotros, los que dejáis a Yahweh, que olvidáis mi apartado monte,
que ponéis mesa para Gad y ofrecéis libaciones a Mení. Ponéis mesa para la fortuna y ofrecéis libaciones al destino. O sea, hacen sacrificio para Gad y Mení, para la fortuna y el destino. Para eso hacen sacrificios, para tratar de controlar el destino a través de la fortuna que reciban con esas doctrinas de prosperidad y demás. No podéis beber la copa del soberano y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa de Yahweh y de la mesa de Gad, por ejemplo, como lo acabamos de ver en Isaías. Pero aquí dice de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos a Yahweh? ¿Somos acaso más fuertes que él? Verso 23. Este es otro verso importantísimo. De hecho, este capítulo está buenísimo. Este verso es importantísimo para que también lo graben en sus corazones, en sus mentes, porque les va a ayudar a tomar decisiones en la vida, a juzgar algunas cosas y demás. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces tenemos derecho, porque todo me es lícito, está bajo la ley en la que estamos, la ley de Mashiach, que nos hace libres. Entonces nos es lícito, tenemos la libertad de participar de todo lo que Yahweh hizo. Pero si uno ve o sabe, por experiencia de otro, por experiencia de uno, por conocimiento de la historia, etc., si uno sabe que X cosa es dañino, no edifica, sino que más bien destruye, no conviene, entonces debemos evitarlo, debemos eliminarlo de nosotros, de nuestro día a día, de nuestro ser, etc. Debemos usar la razón. Yahweh nos mandó a este mundo a edificar, a mejorar, a crecer. Entonces, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el del otro. Este es otro importantísimo, es parte del amor al prójimo. Uno automáticamente, por la carne y por el instinto de sobrevivencia, va a buscar el propio bien, automáticamente. Entonces por eso debemos hacer el esfuerzo de buscar el bien de los demás. Entonces cuando, por ejemplo, imagínese un negociante que esté pensando de verdad en que el cliente se lleve algo bueno, una oferta, salga ganando. Nunca se va a ver eso en el capitalismo, ¿verdad? Más bien los comerciantes mienten para vender y sacar ellos siempre la ganancia de todo aspecto. Entonces, aquí vemos como dice, nadie busque su propio bien sino el del otro. Mientras uno esté buscando el bien de los demás, Yahweh va a buscar el bien de uno. Esto es importantísimo. Mientras uno esté siempre claro en que Yahweh tiene cuidado de uno y le va a proveer todo lo que uno necesite, entonces uno va a tener más tranquilidad, menos preocupación, más confianza en Yahweh como para pensar en el bien del otro en vez del de uno. Si uno sabe que el bien de uno está en las manos de Yahweh, entonces uno dice, ok, ahora me voy a encargar del bien del otro. Voy a buscar que salga bien la persona, en lo que sea que se haga, en el trato que se haga, porque eso es lo que Yahweh mandó. Y si Yahweh ve que yo hago bien a la persona, aunque a mí me termine faltando algo o termine perdiendo algo, Yahweh va a dar eso con creces, eso que uno haya perdido o entregado. Nadie busque su propio bien sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed. Hay un montón de gente, no, pero no, porque volvemos a lo mismo que el pleito el de la dieta. Cuando dice la escritura, el reino de Yahweh no es carne, no es comida y bebida. Romanos 14 y también dice que al reino de Yahweh no entrará carne y sangre. No lo heredará carne y sangre, lo vemos al inicio de Corintios. Dice aquí, todo lo que se vende en la carnicería comed, después de haber dicho, todo me es lícito, pero no todo conviene, ¿verdad? Usted puede ir a comer comida rápida, ¿le conviene? Pues no tanto. No debería comer tanta grasa, no debería comer tanto esto, tanto lo otro, porque no conviene, pero tiene derecho, sí.
Hay que sujetarse, hay que controlarse. Entonces, de todo lo que se vende en la carnicería, comed. Y en parte de eso era porque ahí llevaban carnes dedicadas a los ídolos. Entonces la gente decía, no, yo no puedo comer en un lugar a menos de que yo sepa el origen de esa carne. Pero Pablo dice, coma, porque usted no está adorando al ídolo, no fue usted el que lo sacrificó, usted no lo está haciendo por el ídolo, usted lo está haciendo porque sabe que es comida y su cuerpo necesita comida, alimento. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Y digamos, Pablo se está dando consejo, está dando estrategia. Como la conciencia, por falta de fe, puede actuar en contra de uno, entonces Pablo dice, mejor ni pregunte. Porque si le dicen, eso se lo sacrificaron a Baal hace unos minutos, va a entrar el pensamiento de, usted va a comer eso, qué bárbaro, vas a pecar. Y ahí está todo el pleito. Entonces Pablo dice, mejor, coma, ni pregunte. Llega a leer un queque y un rezo, no pregunte dónde viene, cómase el queque. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Por la conciencia. No está diciendo por Yahweh, es porque quizá usted por su falta de fe su conciencia le gane. En el sentido de que usted coma algo y después le llegue el pensamiento, no debería haber comido eso y ya se condenó a sí mismo. El que piensa que algo es puro, para él lo es, y el que piensa que algo es impuro, para él es impuro. Entonces, y eso por si algo, Romanos 14:14, parafraseado. Entonces decía 26, porque de Yahweh es la tierra y todo cuanto en ella hay. Si Yahweh lo hizo todo y dijo que todo era bueno, entonces todo me es lícito. Pero como cada persona es diferente, hay diferentes debilidades, diferentes hasta vicios, o sea, cosas que se convierten en vicios para algunas personas. Por eso aquí la explicación, lo que conviene es lo que deberíamos tomar. Porque del soberano es la tierra y todo cuanto en ella hay. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante, comed. Yo no sé cómo pelean contra estos versos y los tuercen para decir, no, pero no se puede comer esto. Y está diciendo lo que le ponga ahí, cómaselo. Y qué duro, ¿verdad? Porque uno, ¿verdad?, ir a lugares como China o todo lo que le pongan delante, murciélago eso. Es por el COVID, no puedo comer esto. Y verdad, por decir una cosa de tantas que se ha oído que se comen. Pero ahí sería por gusto, no por conciencia. No, es que la verdad quiero probar eso. Entonces, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien os dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró. O sea, no está diciendo por causa suya, porque usted ya se dio cuenta, entonces ya le arruinaron la comida. No está diciendo no coma, porque como ya le informaron, está prohibido para usted. No, está diciendo como alguien le informó, se lo hizo saber porque esa persona piensa que está mal que usted lo coma. Si esa persona piensa que está mal que usted lo coma, no lo coma, porque si usted lo come, va a hacer pensar a esa persona que usted está mal con Yahweh. ¿Está claro? Entonces dice, pero si alguien os dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque de Yahweh es la tierra y cuanto en ella hay. Me refiero a la conciencia del otro, ¿verdad? Del que le dijo, eso fue sacrificado a los ídolos. Me refiero a la conciencia del otro, no a la tuya. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Entonces yo me mantengo libre a pesar de que la conciencia del otro quizá lo mantenga esclavizado o condenado, o la conciencia del otro me llegara a condenar a mí por comerme eso. No me lo como para que él no caiga en el error de condenar a alguien que es libre.
Entonces, me refiero a la conciencia del otro, no a la tuya, porque ¿por qué se ha de juzgar mi libertad? Por la conciencia del otro. Y si yo con agradecimiento participo, si yo con acción de toda participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello por lo cual doy toda? Doy gracias. Como aparece también en Romanos, en otras partes de la escritura, cuando damos toda por lo que vamos a comer, lo purificamos, sea lo que sea. Entonces, si doy toda por lo que me voy a comer, ¿por qué alguien me va a juzgar o condenar si estoy reconociendo el favor de Yahweh por eso que estoy recibiendo? Y si yo con toda, con acción de toda participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello por lo cual doy toda? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la estima de Yahweh. Este verso también importantísimo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, entonces ahí incluye todo en la vida, puesto que dijo todo me es lícito. Pero aquí se está enfocando en lo principal que necesitamos, comida y bebida, para lo cual había muchos mandamientos de hombres prohibiendo comer un montón de cosas. Malinterpretando la Torá, por ejemplo. Entonces, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la estima de Yahweh. Hacedlo para la estima de Yahweh. Todo lo que hagamos lo debemos hacer para honrar a Yahweh. Darle toda porque nos lo dio. Reconocer que vino de Él. Reconocer que Él lo hizo y por eso lo estamos pudiendo disfrutar. Todo para estima de Él. Mientras que la gente hace cosas, se siente mal por hacer X cosa, se condena a sí mismo y según él o ella lo hace a escondidas de Él. Entonces se está condenando a sí mismo. Como el que coma algo sacrificado, por ejemplo, y se condena a sí mismo, en vez de ver que es un alimento que Yahweh hizo y por ende darle toda. Algunos dirían, uy, qué descaro darle toda por algo sacrificado a los ídolos. Pero otros dirían, ¿cómo? Le doy toda porque Él hizo eso. Y hasta creó al ángel al cual están idolatrando esa gente. Entonces, no seáis, dice, bueno, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la estima de Yahweh. Todo lo que hagamos debemos hacerlo conscientes de que Yahweh está viendo, sabe lo que hacemos, sabe lo que pensamos, sabe por qué lo hacemos, y nosotros siendo conscientes de que Él lo hizo, nos regaló la comida, etcétera. La creación misma la hizo para que nosotros la disfrutemos. Todo para la estima de Yahweh. No seáis tropiezo ni a Yahudim ni a Goyim. No seáis tropiezo ni a Yahudim ni a gentiles, ni a la congregación de Yahweh. Entonces, si usted está con un judío que no come tal cosa, no lo coma por el judío para poder convertirlo. Si usted está con un gentil que come tal cosa, cómalo para poder convertirlo. No pregunte qué es. No seáis tropiezo ni a Yahudim ni a Goyim ni a la congregación de Yahweh. Vea cómo separa la congregación de los Yahudim y los Goyim. Yahudim ahí califican los israelitas que seguían los mandamientos de hombres de la Torah por la letra, que rechazaron a Mashiach. Los gentiles, los paganos que estaban con otro tipo de religiones, y la congregación de Yahweh, que eran de ambos lados, que Yahushua somos uno. Dice el verso 33, del mismo modo, también yo en todas las cosas agrado a todos. O sea, siempre debemos tratar de agradar a todos. Tratar. Claramente, hay veces donde no se puede, ¿verdad? Como dicen, que nadie es un billete de 10,000 o no sé qué dicen, para caerle bien a todo el mundo. Entonces, pero uno debe tratar. O sea, tratar de hacer siempre el bien, para dar un buen ejemplo. Del mismo modo también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. No procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Que es lo mismo que decía ahora de no buscar el propio bien, sino el del otro. Eso es el ejemplo que nos da Paulus. Así era como actuaba Paulus, así debemos ser nosotros.